De una ciudad que se funda en el siglo XVI, siguiendo una tradición de las 7 partidas del rey don Alfonso el Sabio, en donde dice cómo se debe formar un burgo, una villa, y cuál es la derivación de popolo, de poblar. Por eso nos llamamos nosotros la Puebla, ciudad de Los Ángeles, y por errores históricos se debe a don Juan de Palafox y Mendoza que se le conozca como Puebla y no como ciudad de Los Ángeles, porque se puso Juan Obispo de la Puebla. Puebla de mis amores, trazada por Los Ángeles, según cuenta la leyenda, ¿no? Este sueño que tuvo Fray Julián Garcés Motolinía, de que eran Los Ángeles los que le indicaban el lugar y con hilos de plata hacían una traza perfecta. En realidad la ciudad de Puebla tiene esta traza ajedrezada de las ciudades europeas. Es una ciudad netamente abierta, sin murallas, es muy tipo renacentista, con manzanas ortogonales, es decir, 2 paralelos y 2 paralelos, perfectamente simétrica y trazada. Esta traza final va a ser definitiva y va a permitir el flujo del agua que ayudaba a limpiar las calles. Hay que recordar que las calles de la ciudad, hacia ellas era donde se vertían todos los desechos de las casas. Esto hacía que la limpieza de las calles se hiciera por medio de la lluvia. Esto convierte a la ciudad de Puebla en la mejor ciudad desde el punto de vista de los españoles y hace que la Ciudad de México y la Ciudad de Puebla compitan en calidad urbana. Las razones principales para que Puebla, la ciudad de Los Ángeles, se fundara. Primero, tener en un solo lugar los soldados errantes. Segundo, una ciudad de paso entre la capital entonces y la Villa Rica de la Veracruz. Tercero, acabar con el centro ceremonial importantísimo, que era como si fuéramos un parangón, una villa de Guadalupe, que era Cholula. Y cuarto, pues fundar una ciudad netamente española y no Tlaxcala, que había sido ya una ciudad fundada en muchísimos años atrás. Puebla viene a ser el lugar de parada obligatoria para el comercio que va a salir de Veracruz. Entonces, tanto de venida, todos los españoles que llegan a acercarse a México, al virreinato y eso, tienen que pasar por Puebla y estar aquí algún tiempo, como a la inversa, ¿no? Entonces Puebla se hace como una ciudad un poquito dormitorio, y los poblanos cierran sus puertas, se encierran a los que van de paso, y los que van de paso pues echan su relajo, buscan sus formas de pasar el tiempo, etcétera, ¿no? Son los mediadores comerciales. Por aquí llega a Puebla directamente todo el oro y plata que ya está acuñado para salir a Veracruz. De ahí que la ciudad de Puebla se convierte de inmediato en un sitio donde todas las órdenes religiosas van a querer estar.
Los famosos conventos poblanos, ¿no? Es sabido que dentro era una fiesta popular, ¿no? Porque las monjas podían llevar a sus sirvientas. Entonces las que recibían los castigos eran las sirvientas, no las monjas. ¿Y quiénes se iban de monjas? Pues las niñas de familias ricas, que los papás querían evitar que se enamoraran de algún mestizo de no muy buena familia. Muchas de las familias actuales poblanas provienen, por ejemplo, de matrimonios en los cuales llegaba aquí el español, hacía un poco la América, como decían ellos, lograba un negocio exitoso y ya tenía que casarse y no se iba a casar con una mexicana, ¿no? Entonces había que, vía notario, pues ver quién era la esposa que se le iba a traer, aunque él no la conociera, y así se arreglaban los matrimonios, se traían a las mujeres de España también, llegaban, se casaban y formaban esas familias por acá. Sí, realmente Puebla tiene algunas cosas en su historia muy, muy extrañas, muy específicas, ¿no? Puebla es una ciudad que aparentemente no participa en la independencia. Sin embargo, la ciudad de Puebla lo que no quiere perder es el control económico y de funcionamiento del país, de tal forma que la ciudad es conservadora, porque lo que busca es conservar el funcionamiento sociopolítico económico durante el periodo de crisis. La revolución de independencia no tiene nada que ver con los indígenas, la inician los criollos, ¿no? Hasta el ingreso de Morelos es que se plantea la inclusión de demandas nacionales, demandas populares, porque antes de eso era un movimiento de criollos que ya querían participar de la distribución del poder y de la riqueza y que tenían un papel subalterno, ¿no? El criollo es el hijo de español que ha nacido en México y que por ese simple hecho no tienen el derecho de participar en la política, ni en el gobierno, ni en la estructura económica principal. Y en el momento crucial, Puebla es una ciudad que tiene una gran cantidad de criollos. Y aquí los jesuitas los educan con la misma calidad e incluso en algunos aspectos con una calidad más abierta que la que se estaba dando en España, porque aquí nos llega la influencia de Francia, nos llega la influencia del sur de Alemania, de los Países Bajos, nos llegan muchas influencias que directamente a España no entraban por el mismo miedo de la intromisión de los grupos protestantes. Tenemos un barrio, el barrio de la Luz, que era un barrio precisamente de alfareros, muy reconocido. Hasta la fecha siguen habiendo grandes alfareros en esa zona. La tradición primordial en la cuestión de alfareros era la talavera. La talavera surge en la época de la colonia con una familia Uriarte que traen un artesano de Talavera a España. Él trae tecnología y los modelos de moda en ese entonces. Ya después, pues, los artesanos van dando su propia alma, ¿no?, en cada dibujo. Cuando uno está frente a un plato de Talavera, está uno viendo los sueños, está viendo uno los sentimientos de quien hace ese plato. Cuando a los arquitectos, a los constructores poblanos, con una gran imaginación, se les ocurre llenar las cúpulas de las iglesias de Puebla, uniendo la talavera y el ladrillo. Ese brillo, ese colorido, es la aportación de Puebla, que luego se traslada a las paredes, a las fachadas de las casonas, que fue durante el mundo novohispano
una aportación que se trasladó a Centro y Sudamérica. Se vendió la talavera poblana de manera enorme. Es la única de nuestras artesanías poblanas que sobrevive hasta el día de hoy, la talavera. Por eso es tan importante para nosotros. Los antiguos palacios episcopales nos muestran unas fachadas que son conocidas como petatillo poblano, que son muy características en nuestra ciudad. De hecho, muchos edificios tienen esas fachadas en las cuales se sobreponen ladrillo con mosaicos de talavera, ¿no? Tenemos también otro ejemplo muy importante de talavera en la cocina del convento de Santa Rosa, que dice la tradición que es donde nació el mole poblano. Y la cocina poblana pues es completamente barroca. Para elaborar un mole poblano hay que usar más de 30 ingredientes, ¿no? El famoso mole poblano viene de aquellos conventos en donde eran pues ejemplo de actividades culinarias, en donde le agregaban todos los sabores y olores que las monjas pensaban que iban a tener, iban a maridarse uno con otro, ¿no? Y desde luego tenían sirvientas o criadas indígenas que sabían qué cosa se maridaba con otra para no cortarse, ¿no? Entonces el mole actual es completamente mestizo. Tiene el chocolate, pero tiene la almendra, tiene el ajonjolí, tiene el chile. Como el famoso chile en nogada, ¿no? Que nosotros lo utilizábamos como un postre, la famosa nogada, que es una salsa de nuez que ya se tenía como postre en un chile que ya estaba avinagrado, pero que estaba relleno de frutería y que se da como postre. Y cuando se hacen estas componendas para don Agustín de Iturbide, y entonces se toma esa mezcla y hace el famoso chile en nogada, que es verdadero, es histórico, es de Puebla y lo defendemos los poblanos como nacencia netamente poblana. Es un plato completamente barroco porque te junta lo dulce de la nogada y de algunas frutas con lo picante del chile poblano. Te junta dulce, ácido, picante, salado. Puebla fue una ciudad de sitios. Desde el primer sitio de 1821, cuando Nicolás Bravo va a tomar la ciudad en nombre de Iturbide, la toma de Puebla le va a permitir a Iturbide ir pocos días después a Córdoba, en Veracruz, el 24 de agosto del mismo año de 1821, para firmar el Tratado de Córdoba con Juan de O'Donoghue, que marca pues la autonomía y la independencia de nuestro país. Regresa Iturbide a Puebla triunfador ya absoluto, teniendo en las manos el documento que él buscaba, la autonomía de México. Puebla no sabía qué entregarle a Iturbide y le entrega a través de las manos hábiles de las monjas poblanas los chiles en nogada con los 3 colores de la bandera mexicana. Tenemos 2 grandes bibliotecas históricas, ¿no? La Fragua, que es de la Universidad de Puebla, y la Palafoxiana, que pertenece al Estado. La Fragua tiene un material mucho más diverso, más plural, ¿no? La biblioteca Palafoxiana es fundamentalmente una biblioteca de carácter religioso. Aquí donde estamos, esta barroca, notable, joya de Puebla, joya de América Latina, memoria del mundo por la UNESCO, por su riqueza bibliográfica, esta biblioteca palafoxiana, que está construida barrocamente con la madera trabajada como el propio salón barroco de la Universidad de Puebla. Un detalle importante es que libros que en México estaban prohibidos por la Inquisición, aquí se tenían en la biblioteca palafoxiana en reserva, para consulta de los propios religiosos, pero que les permitía a los religiosos tener una pauta de conocimiento de estos libros prohibidos
que de otra manera no se podía saber qué decían realmente, sino nada más se tenía la prohibición inquisitorial. En Puebla, hablar de liberalismo, hablar de juarismo, hablar de reforma, era como estar unidos de alguna manera a alguna secta diabólica. Tan es así que la Iglesia dijo o pronunció que aquellas personas que militaran en el ejército liberal estaban excomulgadas. Es una ciudad con una gran tradición conservadora, religiosa, fuertemente religiosa nuestra ciudad. Entonces, pues prácticamente es el eje sobre el cual fue desarrollándose la ciudad de Puebla, fue creciendo en base a sus iglesias, a sus barrios, y definió el carácter incluso del poblano, que es muy conocida la parte fervorosa del poblano, ¿no? Incluso hemos sido hasta criticados en un momento dado de ser un poco mochos. Muy mochos. Pero forma parte de la idiosincrasia del poblano. Puebla tiene una tradición católica muy arraigada. Entonces, al venir el presidente Benito Juárez con sus leyes de reforma, atentó no solo contra el patrimonio de la Iglesia, sino contra la ideología, la moral, las costumbres de muchos de los poblanos. El general Zaragoza, definitivamente un genio militar, no tiene todo el apoyo de Juárez en cuanto a cuestiones económicas. Entonces convoca a una junta, a una reunión con los comerciantes, los representantes de artesanos aquí en Puebla, la gente pudiente de la ciudad de Puebla. Y le dicen a Zaragoza que definitivamente no le van a apoyar, que lo ayude Juárez. Sale tan enojado Ignacio Zaragoza de esa reunión que dice: qué bueno sería quemar Puebla. No lo hago porque sé que hay niños y personas, algunas personas inocentes. Zaragoza quería voltear los cañones hacia Puebla porque Puebla avalaba la invasión francesa. Por supuesto que sí. Estaban hartos de guerra, hartos de saqueo, hartos de devastación, de muertes. Y dijeron: esto es lo que nosotros necesitamos, reinstaurar los valores que teníamos antes, los valores conservadores, la forma de vivir conservadora, incluso la cultura un tanto conservadora, que se aprecie la música, que se aprecie la pintura. ¿Y qué sucede? Que cuando saben del avance de las tropas francesas a cargo de Lorenzés, están esperando aquí gozosos preparando la gran bienvenida para los franceses. Se quedaron muchas casas, muchas casonas con las cenas de lujo preparadas para los generales franceses. Finalmente, con la consolidación de la República con Benito Juárez y después la continuidad porfiriana, Puebla va a ser una de las sedes principales de producción textil y de algunos otros productos del país. Podríamos decir que una habilidad o facilidad quizás de los antiguos pobladores o primeros pobladores de la ciudad hizo que la industria textil tuviera un boom. Se establecieron muchas fábricas. La ciudad de Puebla tiene un auge que se le ha llamado porfiriano y da la pauta para la revolución y al mismo tiempo una base de recursos económicos que sirvieron de apoyo en este círculo de funcionamiento de la revolución. No obstante ser la cuna de la Revolución Mexicana con los hermanos Cerdán y también con los hermanos Rousset. Los hermanos Rousset son poco conocidos. La familia Rousset era de fotógrafos, estaban dentro del movimiento antirreeleccionista y ellos también padecieron esas brutales golpizas que mandaban dar Mucio Martínez, gobernador en la época de Porfirio Díaz. Los hermanos Rousset también fueron próceres de Puebla. Los Cerdán estaban muy tirados a la izquierda, eran liberales cercanos a los Magón. Cuando matan a los Cerdán, todo el movimiento liberal poblano se escondió.
no defendieron a los Cerdán, que el movimiento liberal poblano se replegó totalmente. Entonces, ¿cuáles liberales poblanos, no? Es decir, el movimiento liberal poblano se llenó de miedo y se entregó a Díaz.